Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Ross nos trae a Nemófila con Akakagashi y bueno, vamos a ver cositas que nos dice por aquí. Un poquito, no sé si para entrar en contexto o algún apunte. Y bueno, dice... nada, es de su último álbum. Así que sí, además veo al fondo en este fotograma lo de Apple of My Eyes, que eso es de lo último. Así que nada, bueno, se ve claramente que es un directo. Sí. Y bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones Nemófila. Vamos allá. Oye, me ha impresionado eso del público, ¿no? Es decir, estaban, Está muy cerca, ¿eh? sí, muy cerca, pero con el tema del esto, de irse así, parecían cuando en la película del Templo Maldito estaban ahí adorando. Digo, Motherland, Mother Ram, Motherland, Motherland, efectivamente. Motherland. Bueno, pues está guay, ¿no? Ver a Nemófila ya, digamos, esto es lo más reciente, ¿no? Prácticamente que puedes ver de ellas, porque Pobre Mayu, ahí va descalza y ha metido el dedo pequeño ahí en la reja y estaba pegando unos gritos ahí la pobre. Yo aquí no sé cómo se atreven a ir descalzos ahí, ¿eh? yo no podría. Ha hecho aquí una variedad de voces increíble durante el tema. Este, pues, claro, es un tema del último álbum que se lanzó en enero de este año, así que es súper reciente. Bien, dice que esta canción de una inspiración en Iwami Kagura. Sí, una tradición escénica y ritual de la prefectura de Shimane. Ok, Ujú. vale. Bueno, entonces, el simbolismo de todo esto, pues lo dicho, está relacionada con figuras míticas o con deidades del folclore japonés, aunque no se vea de manera literal ni clara. Así que nada, evoca en plan
lo sagrado, lo ancestral, todo esto, ¿no? Y claro, ahora sí me cuadra, sabiendo esto, el tema de lo que hace el público, ¿no? Es un poco casi rezando, ¿no? Sí, A sí. una deidad, así es un... Oye, lo que me ha dejado súper loco es la batería, ¿eh? Esos ritmos tribales, Sí, ahí además ella sola con Mayu cantando, la ha quedado, vamos, de lujo. totalmente. A mí me estaban transmitiendo mucha energía. Lo dicho, es la danza ritual del público con esos patrones rítmicos complejos, rollo tribal, em, que durante toda la canción está siendo un desafío técnico para ella, ¿no? Está haciendo alarde de todo tipo de cuestiones de redoble. Vocales. No, 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 Ah, me refería a Tamu. Tamu, vale, vale. Tamu, que está ahí pues haciendo una variedad increíble de cosas con Sí, sí, con la batería. está que no para, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que seguramente incluso habrá metido ahí cosillas de improvisación. Y bueno, por supuesto, Mayo, ¿no, David? Sí, sí, Mayu está inconmensurable, ¿eh? Casi se me traba la lengua con la palabrita, pero Sí. la verdad que está haciendo despliegue de todo su repertorio Ujú. y está yendo de un lado a otro, pero muy bien, muy bien. Sí, con el bajo de Haraguchi-san está chulo porque apoya la parte, digamos, tribal de la batería, pero también le da su toque así metalero. Em, Hace slides que me gustan mucho, una línea también bastante fluida y se percibe ese bajo muy profundo, muy grave, muy grave, casi cavernoso, me ha molado eso. Y bueno, Hazuki a la guitarra, pues estaba ahí con las escalas, pues supongo que será rollo así, escala pentatónica típico, ¿no? Muy, muy, muy del gusto japonés, con modos orientales también de escalas, Sí. aportando mucha tensión en lo que es la música. Y bueno, no hemos visto todavía a Hazuki hacer ningún Sí, solo. Hazuki está ahí bastante desapercibida, ¿eh? Sí, está contenida, está ahí dedicándose a lo que es la parte rítmica. Así que nada, muy bruto lo que sería lo que es el ritmo. Me gusta porque, claro, cuando entra Mayu con la voz, ya sea los growls o la voz rota o los screaming, pero durante gran parte de la canción ha estado cantando con una voz, digamos, muy normal, por decirlo de alguna manera, pero como ha ido repitiéndolo, parecía casi un mantra, ¿no? Y estaba Sí. como la gente imbuida en ese canto y estaban, a mí me ha impresionado, ¿eh? ¿No? Todo el público así, y además se ponían las manos en los hombros unos sobre otros y Sí, estaba, sí, yo he pensado, digo, eso yo ahí no podría estar". Eso de que te estén empujando ahí, lo llevo muy mal. aca- acabaría ahí habiendo un problema, ¿no? Sí, sí. Además, ahí estar de pie todo el concierto, no sé yo, ¿eh? Yo necesito, soy un hombre mayor ya, Ya, hombre, pero necesito sentarme. cuando éramos Hombre, más cuando jóvenes, éramos jóvenes, pues, a podías pegarse, estar de pie 14 horas. y pegarse empujones y aguantar. Sí, sí, bueno, y pegarte ahí, pero Claro, además, en, claro, en Japón no lo sé, pero en los conciertos de los grupos que meten mucha caña, y no sé si tú me podrás corroborar esto, cuando lo típico, te vas temprano para intentar estar de las primeras filas, estás ahí de pie esperando, y más o menos dices tú, "Ah, la gente se respeta, hay espacio", sí se respeta. y Hasta que empieza. y cuando empieza a tocar el grupo, Hace toda la todo, gente, todo el mundo todo se para adelante. agolpa. Y sobre todo los que están en primera fila pegados a la valla,
los, literalmente los estrujan, ¿vale? Están en plan... "Ah". Los asfixia. Y hay un problema de salud importante, Sí, ¿vale? sí, ahí te puede causar cualquier cosa, ¿eh? Con un empujón mal dado, así que... Efectivamente, entonces puede haber ahí una desgracia a nivel corporal, incluso hay gente que le dan ataques de ansiedad cuando ve que está todo el mundo aquí pegado y no puede salir, que eso también es Sí, un también, extra, también puede ¿eh? pasar. Cuando se trata de un concierto de miles y miles de personas, dice tú, ojo, que aquí, Yo ya no estoy para meterme ahí. no, no, a mí, Yo necesito en la grada, sentadito, con una cerveza o lo que sea. a mí me pasó una cosa curiosa, lo comenté en el último concierto de Megadeth en Sevilla, que yo estaba ahí apartado del famoso remolino que se hace, ¿vale? No sé por qué, al final acabé arrastrado por el remolino y cuando terminó el remolino de pronto me vi en primera fila. Es decir, me arrastró para bien. Es decir, estaba Ah, mira, mira. como a 20 metros y de pronto me vi en primera fila. Digo, anda. Mira. Pues oye, si es para eso. Sí, claro, la lástima fue que ya que era al final del concierto, digo, me podría haber Ah, bajado bueno. antes, ¿sabes? Pero bueno, tuve la oportunidad de ver al famoso guitarrista este nuevo, Temu. Vamos, pegado. El tío es un máquina, ¿eh? Muy, muy bueno. Fíjate qué pena que ahora que entra un guitarrista que es estupendo y el grupo anuncie Sí, la retirada. la retirada. Bueno, cosas que hay, ¿no? Pero bueno, por lo menos le va a servir de promoción para próximos proyectos. Claro, claro, para la próxima banda en que esté. Todo eso va ya en el currículum, ¿no? Así que, venga, vamos a seguir, que nos enrollamos. 「咲き乱れ散る儚さよ」「ビビしき時を舞う」「移りゆく湧いた面に火の手をつける」「名もなき鳥が崇めたたえたまえ歌えよ踊れよ立てますれよ無償の山頂にまた赤い瞳潜みしきよ」Sí, estaba pensando en lo que tú decías, dice, están demasiado cerca del escenario. Claro, eso en Japón se puede hacer, aquí no. Aquí no. Aquí hay que dejar, Yo lo estaba pensando, digo, si estuvieran aquí tendrían dos filas de guardaespaldas ahí de las chicas claro, y claro. ahí no se acercan ni Dios. En Europa, Como hagas así, te claro. dan en la mano. Sí, 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 sí. Aquí no se podría hacer eso. En Europa por lo menos, no sé, ya en América y otros lugares, en donde termina el escenario hay 2 metros mínimo de espacio, luego las vallas y entre el escenario y las vallas están los empleados de la seguridad, los Los vigilantes de vigilantes seguridad, o guardaespaldas o lo que sea. o Sí, sea, sí. sí, por lo que pueda pasar. Así que, Efectivamente. así que, Hay bueno, mucho cafre por ahí, ¿eh? claro. Y allí, pues, a pesar de la caña que meten y demás, el respeto del público es increíble, ¿no? Van a pasárselo bien y ya está. Me gusta, me gusta. Pues fenomenal. Al final sí hemos tenido ese solo de Hazuki, De Hazuki, que sí. está con un nivelazo tremendo. Lo de Hazuki.
Me gusta porque se está como liberando eh, o creciendo. Yo, también lo que pasa que muchas veces que cuando te juntas con diferentes músicos, muchas veces como que Al se final, te abren perspectivas, ¿vale? Y dices tú, claro, yo vas creo que puedo, cogiendo claro, un puedo, poquito de aquí, otro de allí, y al claro, final, decir, voy a dar un salto de nivel. Venga, te sirve como acicate, ¿no? Es decir, de decir, bueno, voy a tratar de ir más allá, ¿no? Supongo que me refiero también no solamente de tocar con Saki, ¿no? Que es una increíble guitarrista, sino que además, si tocas con gente como Lisa X y tal, pues, claro, tocas con ella y dices tú, yo también quiero. Este tipo de cosas es un arma de doble filo, ¿no? O te hundes o te quieres superar o a ti mismo. despegas, ¿eh? Pero por la filosofía japonesa normalmente es para hacia bien, ¿no? Es decir, decir, me voy a superar a mí mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vuelvo a recalcar, de lo que más me ha gustado es la batería. En esta canción particularmente es lo que me ha... Sí. Con la voz de La Mayu voz han de estado Mayu. ahí las dos increíbles. Sí, Además me ha faltado un plano de Tamu haciéndolo de los tambores. sí, se le ha visto, pero tú te refieres al típico plano cenital, ¿no? Que Sí, se ve o al perfectamente. lado, o desde arriba, o incluso desde el frente, pero verla a ver lo que estaba haciendo. Claro, sí, 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 sí. Pero Porque bueno, ¿no? pegaba, la verdad es que sí. Porque ha sido fantástico. Lo ha combinado genial. Durante toda la canción ha estado continuamente haciendo ritmos diferentes. Como decíamos, muy de rollo tribal y le ha dado un toque fantástico a la canción, ¿no? Junto Sí, con la sí. voz de Mayuka ha estado fantástica. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ross, por recomendarnos esta canción para poder reaccionarla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis a Love Bites con Dystopia Symphony en directo. Y el Patreon, que son reacciones personalizadas, desde 2 hasta 10 dependiendo del que elijas. Em, los enlaces para poder hacerte o miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.